Bienvenidos de nuevo al curso de aprendizaje basado en problemas. En este capítulo vamos a hablar de las 7 fases de APP. Lo primero que quería comentaros es que no hay una única secuencia de aplicación de APP, sino que hay múltiples modelos de APP, por lo tanto vosotros tenéis que elegir el que más encaje con vuestras necesidades. Yo he elegido las 7 fases que propone el Center for Educational Technologies de William Jesuit University, porque creo que son bastante fáciles de entender para los alumnos. Lo primero que se debe hacer cuando se empieza el problema de APP es lo que denominamos leer y analizar. El grupo debe asegurarse que entiende el problema y el contexto en el que se desarrolla el problema. Debe analizar cuáles son los factores clave y es un momento crucial para aclarar todas las dudas con el tutor o supervisor, como lo queramos llamar. En esta primera fase, el profesor debe resolver todas las dudas sin ningún tipo de... No debe hacer lo que decíamos antes de responder con otra pregunta, sino que debe resolver todas las dudas. La segunda fase es listar lo que se conoce, es decir, una vez leído el enunciado del problema, se deben apuntar las cosas que los alumnos conocen. Seguro que hay una serie de temas o de asuntos que conocen de cada problema, ¿no? Y otros que tendrán que aprender por el camino. Y cada miembro del grupo sabrá unas cosas que a lo mejor otros no sabrán, y esa es una de las ventajas de trabajar en grupo. Os pongo a continuación el ejemplo que iremos analizando durante todo este capítulo de un flexo. Cuando nosotros nos dan un flexo para analizar, pues podemos pensar en cosas que ya sabemos, que es, por ejemplo, pues sabemos calcular fuerzas elásticas de muelles, porque ya hemos visto algo de física antes, en la asignatura anterior. Sabemos calcular el equilibrio de fuerzas y de momentos. Seguro que eso lo vamos a utilizar para analizar el funcionamiento del flexo. La tercera fase es plantear el problema. Y esto consiste en describir en una o dos frases lo que el grupo está intentando resolver. Fijaros que cuando uno coge papel y lápiz e intenta plasmar por escrito lo que quiere resolver, es un momento bueno para reflexionar, para ponerse de acuerdo y clarificar sus ideas, ¿de acuerdo? Dependiendo de la comprensión, el nivel de comprensión del problema en este punto de la ABP, pues este planteamiento del problema tendrá un desarrollo u otro. Es decir, que a lo mejor inicialmente somos capaces de hacer un planteamiento un poco vago, pero a medida que avancemos en el proyecto matizamos este planteamiento. Por lo tanto, este texto será actualizado a medida que se profundiza en el problema. En el caso del flexo, el planteamiento del problema podría ser las líneas que escribo a continuación: resolver las ecuaciones de equilibrio de un flexo teniendo en cuenta los materiales estructurales y los muelles del modelo elegido, analizar los límites de funcionamiento del flexo. La cuarta fase, listar lo que se desea, se debe hacer pues justo lo que esto indica. Se deben recopilar una serie de datos o teorías que necesitamos para resolver nuestro problema. Tenemos que planificar esa búsqueda de información y esta planificación nos permitirá evitar dar palos de ciego. Es decir, que cuando se hace una especie de lista de la compra de cosas que hay que buscar y se aprueba por el grupo ha sido capaz de ponerse de acuerdo y de descartar cuestiones o datos o teorías que son irrelevantes para el problema, ¿de acuerdo? Y elegir solamente eso hace que la búsqueda sea un poco más objetiva y más guiada. Por ejemplo, para el caso del flexo, pues podríamos pensar en que buscar qué tipo de material de la estructura del flexo es el que se utiliza, cuáles son sus propiedades pues, de densidad, límite de elasticidad, etc., ¿no? Si necesitamos alguna propiedad más, aparte de lo que decíamos, la densidad es la propiedad más que viene a la cabeza, pero pues está el módulo de elasticidad del material, etc., ¿no? La dureza, flexibilidad. Un dato importante seguro en el caso del flexo sería el momento de inercia de las barras del flexo, que según la forma que tengan, pues tendrá uno u otro. La quinta fase es listar acciones y soluciones, es decir, nos deberíamos plantear qué debemos hacer. A continuación, pues debemos preguntar a un experto, a un fabricante, debemos buscar en internet tal dato, ir a la biblioteca, hacer ensayos de laboratorio. La sexta fase es
análisis de la información que se ha recopilado hasta ese momento y, lógicamente, en este punto puede que cuando analicemos lo averiguado tengamos que volver hacia atrás en las fases para iterar y para repetir alguna búsqueda de información adicional que detectamos que ha sido insuficiente, ¿de acuerdo? Se puede reformular la descripción del problema, por ejemplo, porque hemos visto que era un poco vaga o que la ampliamos o que la concretamos más, ¿de acuerdo? Se plantean hipótesis y modelos para explicar el problema y sí que hay veces que no es necesario plantear una hipótesis, sino aplicar unas ecuaciones y resolver el problema para dar los valores que se buscan, ¿no? Dar con ellos. Y finalmente, pues en la fase número 7, pues se presentan los resultados de la forma que el profesor haya pedido. Es decir, pues hay que preparar un informe donde se explica la resolución del problema, los razonamientos y las hipótesis utilizadas, las recomendaciones, las conclusiones y unas predicciones o unos cálculos que se hayan realizado.